Ah, Hoy día vamos a tocar un tema que es trascendente porque es el tema que como dice, nos permite vivir una vida realmente eh, diferente, ¿no? Una vida que Dios espera de todos sus hijos, que la vivamos así. ¿Cómo vivir la sobrenaturalidad del Evangelio? Que tiene que ver básicamente con la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada Percy nos hablaba de la importancia de obedecer a Dios, pero uno a veces se pregunta, ¿y cómo le obedezco a Dios cuando mi naturaleza es contraria a Dios? Bueno, hoy el Señor quiere darte la clave, ¿no? La clave de la vida, esta vida cristiana sobrenatural. Permíteme que podamos leer este pasaje, Efesios 5:16, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en este pasaje encontramos algunos detalles que vamos a analizar rápidamente y ojalá que puedan ser esclarecedores para tu vida, como lo han sido para la mía. Ahora, dice Gálatas 5:16 al 25, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque Pablo en este pasaje comienza su razonamiento diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? La razón es muy simple, él da la razón, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios y el del Espíritu es contra la carne. O sea, hay una lucha entre el deseo de la carne nuestra, de nuestra humanidad, contra el deseo del Espíritu de Dios. Y dice que estos se oponen entre sí para que justamente no hagáis lo que quisierais. Esta es una clave importante, ¿no? Se oponen para que tú como cristiano, como hijo de Dios, no hagas lo que te dé la gana. Ahora dice, pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos guiados por el Espíritu, vamos a tener libertad para vivir vidas victoriosas. Y ahí ya empieza a hablar de cuáles son las manifestaciones de la carne, ¿no? De nuestra propia humanidad, de nuestra propia vida, de nuestra concupiscencia, de lo que sale de adentro del corazón. Ahí está toda esa relación de actitudes y de manifestaciones que son propias del ser humano. Pero que cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida, pues va a hacer resistencia contra eso. Y ahí está la clave, una de las claves de la victoria en la vida cristiana. Ahora, ¿cuáles son eh,
¿Cuáles son las razones para ser lleno con el Espíritu Santo? Entonces, vamos a mirar cuáles son las razones para ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay razones. Bueno, la primera razón que se nos muestra ahí es obediencia. Dios lo ha ordenado, dice, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, la obediencia es una de las razones. Uy, ¿qué pasó? De las que nos habla la palabra, ¿no? La obediencia. Entonces, a ver, ahí está. Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta que eh, ahí está. Dice, sed llenos. Ahora, veamos algunos aspectos de esta ordenanza. Primero, se halla en imperativo. Cuando dice sed llenos, es un imperativo. No es, como les digo, no es que si quieres, es una sugerencia. Esto significa que es necesario y el que no vive así, lleno del Espíritu, está en rebeldía contra Dios. Es una orden. En segundo lugar, otro aspecto es que está en tiempo presente. Hoy, sed llenos. Habla de hoy, no mañana, ni pasado, ni de acá a un año. Y la pregunta que surge, bueno, ¿estás lleno hoy? Además dice, está en plural, ¿no? Sed llenos. O sea, el mandato no es solo para el pastor, el anciano, el diácono, el líder, sino para cada creyente en particular, tú y yo. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu es para ti, tus hijos, tu entorno, todo aquel que te llame, que el Señor llamare a ser salvo. O sea, es para todos ellos. Pero además está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? No dice que nosotros nos llenemos, sino sed llenos. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Por eso el versículo dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos con el Espíritu Santo. O sea, hay una diferencia. Es que es lo que Dios hace en nuestra vida. Así como el vino puede producir un efecto negativo, bueno, dice que no debemos embriagarnos o ser llenos de vino, sino deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirte algo muy importante. Escúchame bien. Es más serio el pecado de omisión que el de comisión. ¿Qué estoy queriendo decir? O sea, es más serio pecar por omisión, por no hacer, que por hacer. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces sabemos hacer cosas buenas y porque de repente estamos resentidos con alguien o le tenemos cólera, no lo hacemos? Bueno, estamos pecando. Y cuando la Biblia dice sed llenos y no lo hacemos, pecamos por omisión, pues es más serio, ¿no? Ahora, esta palabra, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo es una orden para obedecer, pero también es una gran bendición para gozar. Entonces, no solo debemos verlo como una orden y bueno, ay, qué pena, ay, ¿a qué me queda? No, hay una bendición hermosa que gozar detrás de tal orden. Ahora, sigamos. ¿Qué pasó? Que no corre. Ahora sí. Segundo, es una obligación. Efesios 5, 19 y 20 justamente lo va a decir. Ya lo hemos leído, si quieres lo podemos mencionar nuevamente. Sed llenos del Espíritu Santo.
Efesios dice así, 5:19. Mira lo que dice. Dice, nuevamente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Padre, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿es una obligación? Sí. Y vamos a mirar por qué. No sé por qué esto no funciona. Ya, ahora sí. Es una obligación en nuestra vida de adoración. Fíjate, es una obligación en nuestra vida de adoración. En tu vida de oración personal necesitamos estar llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran, decía Jesús, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren, qué importante, ¿no? Es una obligación cuando tú alabas al Señor. No puedes alabar a Dios sin estar lleno del Espíritu Santo. Porque Dios es espíritu. Y los que le alaban y le adoran tienen que estar haciéndolo en espíritu y en verdad. En segundo lugar, es una obligación en nuestra vida matrimonial. Si tú te casas, necesitas estar lleno del Espíritu Santo para poder sujetarte como esposa y tú como esposo amar a tu esposa. Si no, el matrimonio se convierte en una guerra civil. Es una obligación en nuestra vida dentro del hogar, por supuesto, porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que los padres no exasperen a los hijos y los hijos obedezcan a los padres. No es natural la obediencia. No es natural la sujeción. No es natural el amor. Claro, cuando estás enamorado, cuando todo está lindo, es natural. Pero cuando empiezan las diferencias, las dificultades, cuando empiezan a aflorar en el matrimonio la realidad de quién somos, ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Si no, no puedes amar, no puedes sujetarte. Igual los hijos no pueden obedecer a los padres y los padres no pueden criar a los hijos como debe ser. Ahora, es una obligación en nuestra vida profesional, por supuesto, porque necesitamos estar llenos con el Espíritu Santo para trabajar como para el Señor. Mira lo que dice el 6, 5 y 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Cómo un empleado puede hacer esto si no está lleno del Espíritu Santo? No sirviendo al ojo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? No sirviendo cuando te están viendo, ¿no? Muchas veces nosotros en el trabajo hacemos todo bien bonito cuando nos están mirando. Y cuando ya nadie nos mira, ¿qué importa? No, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto no es posible a menos que una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre nuestra vida actúe. Y yo creo que esto es muy importante que lo entiendas. En tercer lugar, es una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Mira lo que dice Efesios 5, 14 al 17. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sincesos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, aquí la Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos despertarnos, no podemos perder las oportunidades que nos da el Señor para darle a conocer a la gente de este mundo. Por supuesto, y la única forma que un creyente común y corriente pueda lograr este objetivo es con la ayuda y manifestación de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Hermano querido, esto es fundamental en la vida. Y te voy a decir algo. Para muchos, el Espíritu Santo es un gran desconocido.
Y te voy a dar la razón que algunos teólogos dan, y que yo coincido. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo muchas veces es un gran desconocido en la vida? Porque sucede que nosotros tenemos una idea de lo que es un padre. Entonces relacionamos a Dios con el Padre. Ah, ok, Dios es Padre. Relacionamos a Jesús con el Hijo. Ah, yo sé lo que es un hijo, ok, Jesús es el Hijo. ¿Y el Espíritu qué? Espíritu Santo. No hay nada que se parezca. Entonces algunos relacionan al Espíritu Santo con una energía, con una idea, con una, qué sé yo, una esencia. Y el Espíritu Santo no es nada de eso, es una persona que piensa, que siente, que enseña, que cuida, que acompaña, que entrena. Y ha sido puesto a nuestro lado para eso. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no solamente es un mandato, es una obligación, es una oportunidad que Dios nos da. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser llenos con el Espíritu Santo? Eso es importante tenerlo claro. Porque uno puede decir, ah, pero qué lindo. Entonces, ¿y qué tengo que hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la clave? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuánto tengo que pagar? No, nada de eso. Mira lo que dice Efesios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mira, es bien importante entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Tu cuerpo que tú tienes, que Dios te ha dado, es casa del Espíritu Santo, es templo, habitación. Por lo tanto, ser lleno con el Espíritu Santo significa, primero, una total entrega a Él. Esto quiere decir abrirle la puerta del templo, de tu cuerpo, de tu vida, invitarlo a pasar y entregarle las llaves de cada puerta, de cada cajón y cada lugar de tu vida que tenga alguna cerradura. Cada área de tu vida que tenga una cerradura, tienes que entregarle el manojo completo de llaves. Se cuenta que en cierta oportunidad, un amigo de una persona llegó a su casa y llegó de improviso y se alegró tanto de verlo, le dijo, hola Javier, qué gusto. Y le dice, ven, quédate en mi casa y siéntete en casa. Y yo voy a volver del trabajo y hacemos cosas, así que toma tu habitación y siéntete en casa. Bueno, se fue este amigo, el dueño de casa, lo dejó a Javier en la casa, y cuando regresó, lo encontró en su estudio, mirando libros, revisando papeles, y él dice, uy, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás mirando mis libros? Pero tú me dijiste que me siente en casa, y eso es lo que yo hago en mi casa. Curioso, ¿no? Debe haber una entrega total, pues, a su persona. Y eso implica que Él puede entrar a cualquier área de mi vida, cualquier rincón de mi vida, y cualquier puerta estará siempre abierta. Entonces debe haber una entrega total a la persona del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos motivaciones equivocadas para ser llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, nuestro orgullo quiere sentirse más espiritual. O sea, queremos el Espíritu Santo, su llenura, para sentirnos más espirituales. A veces puede ser nuestro ego ocioso, que quiere ser lleno para no tener que luchar la fe cada día. Ese es otro problema, ¿no? Ah, no, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo porque entonces así ya no tengo que luchar mi fe todos los días porque ya, pues ya tengo el poder de Dios en mi vida. No, eso no es así. A veces queremos la llenura del Espíritu Santo por un ego ambicioso. Queremos esa llenura para ser un gran maestro bíblico o predicador o cantante. Qué curioso, ¿no? Pero esas son motivaciones equivocadas. Dios no está interesado en nada de eso. El Espíritu Santo tiene un ministerio fundamental, el cual ¿cuál es? ¿Sabes qué?
Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú buscas el control del Espíritu Santo sobre tu vida, el Espíritu Santo lo que va a hacer es exaltar al Señor Jesucristo. Ese es su ministerio, exaltar a Cristo. Cuando nuestro más caro anhelo sea exaltar a Cristo en la vida y le hemos entregado todo, entonces estaremos llenos con el Espíritu Santo. Piensa en eso. Cuando tu más caro anhelo sea exaltar a Cristo y le hayas entregado todo a Él, cada rincón de tu vida, tu obediencia, tu renuncia, tus cosas que más amas, entonces estarás lleno del Espíritu Santo. Porque en el momento que tú le reservas algo al Señor, o eres contrario a algo que Dios te exige, no es posible que vivas la llenura del Espíritu Santo. No, porque es contrario a esto, a la santidad de Dios. La segunda cosa es importante que sepas que un continuo control tiene que tener el Espíritu de Dios. El verso dice literalmente, estad siendo llenos. Cuando dice sed llenos, estén siendo llenos todo el tiempo. Esto quiere decir, necesitamos continuamente depender del Espíritu Santo. No es un momento dado. Sed llenos, ya me llené, qué lindo. No. El idioma original nos da la posibilidad de ver que es una acción continua. Estén siendo llenados constantemente. Eso es lo que está diciendo. Ahora, es importante entender que es un consciente anhelo también. De hecho, ser lleno del Espíritu Santo, para ser llenados necesitamos tener un consciente reclamo. De hecho, debemos reclamar y buscar todo el tiempo esta llenura. O sea, tienes que anhelarla cada día pedir, Señor, lléname hoy con tu Espíritu Santo. Piensa por un instante, ¿cómo fue cuando recibiste al Señor? Fue por fe, ¿no? Se lo pediste por fe. ¿Y cómo caminas por fe? Creyendo en lo que el Señor dice. Cuando tú conociste al Señor, cuando te presentaron el Evangelio, tú aceptaste a Cristo por fe. No porque te viste algo raro, sobrenatural, no. Aceptaste por fe que el Señor te estaba hablando y que tú necesitabas de Cristo y viniste a Él, entregaste tu vida, pediste perdón por tus pecados y la vida de Cristo vino a tu vida, ¿cierto? Así fue. Entonces, ese consciente reclamo es sencillamente decirle, Señor, gracias, me abro a ti y te agradezco por llenarme ahora mismo. Y reclamas por fe y no por sentimiento, reclamas la llenura del Señor. Señor, necesito tu llenura. Lléname, por favor. Y cuando tú hagas esto, serás lleno con el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo? No es que voy a sentir algo extraordinario, una luz, un rayo. No, no, no. Porque la fe actúa de esta manera. Yo tengo que asumir por fe que el Señor me está llenando mi corazón con su Espíritu Santo. Ahora, el Señor te puede llenar ahora, pero mañana tendrás que hacer lo mismo. Y probable mañana en la tarde, en el mediodía, de repente le fallaste al Señor y el Espíritu Santo se contrista, se entristece y tienes que pedirle perdón al Señor en ese momento y decirle, Señor, vuélveme a llenar con tu Espíritu. Y la llenura del Espíritu no es otra cosa que el Espíritu Santo tome control de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus motivaciones, de tu accionar, de tus decisiones. Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son los resultados de la llenura con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son esos resultados? Se muestran en todas nuestras relaciones en la vida
por no lograr que las cosas sean a nuestra manera. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en nuestra vida, nuestras relaciones, se mostrará este fruto en que no vamos a lograr las cosas que sean a nuestra manera. O sea, no vamos a hacer la vida a nuestra manera, va a ser a la manera de Dios. Y se va a mostrar esto. Con Dios habrá un espíritu de adoración todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Que vas a poder dar gracias a Dios aún en los momentos más oscuros de tu vida. Y vas a poder adorar a Dios. Además, con las circunstancias habrá un espíritu de sincera gratitud, cualesquiera sean tus circunstancias. No importa lo oscuras que sean, podrás decir, Señor, gracias, porque a pesar de todo esto, tú estás aquí. Tú estás aquí. Y con las otras personas habrá un espíritu de adaptación. Y esta es la parte más difícil y la parte más alucinante, porque cuando dice con las otras personas habrá un espíritu de adaptación. ¿Cuánto nos cuesta adaptarnos a las personas que nos caen difícilmente, o nos caen mal, o nos caen bomba? Cuando el Espíritu Santo está llenando tu vida, tendrás un espíritu de adoración en medio de las circunstancias más difíciles, un espíritu de sincera gratitud, y con las demás personas habrá un espíritu de adaptación. Como dice ahí Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Querido joven, esto no es natural. Esto es totalmente sobrenatural. El principio de sumisión es para todos. Es como cuando tú quieres aprender a manejar un carro. Antes de que se te enseñe a acelerar, tendrás que aprender a frenar, ¿verdad? Si tú aprendes a manejar auto, lo primero que te van a enseñar es a frenar, antes que acelerar. Y si no estás dispuesto a usar los frenos, sin duda te quitarán las llaves. No sé si me dejo entender. Claro, primero tienes que estar dispuesto a frenar antes de acelerar. Ahora, escúchame bien. Las llaves del carro son la llenura con el Espíritu Santo. ¿Ok? La llenura es para aquellos que están bajo el control del Espíritu y sometidos a los propósitos del Espíritu, es decir, sumisión. Si no estamos interesados en los frenos, Dios no nos va a mostrar el acelerador. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, querido joven, si tú no estás dispuesto a someterte al Señor cada día, someter tu orgullo, someter tu carne, someter tu pensamiento, someter tus más profundos anhelos, aún tus más profundos deseos, aún tus malos deseos, no estás dispuesto a sujetarlos al Señor en obediencia y renunciar a ellos, Dios no te va a mostrar el acelerador. ¿Y qué quiero decir con acelerador? El que tu vida cristiana despegue. ¿Sabes por qué la vida de los creyentes muchas veces es una montaña rusa? Un día arriba, un día en el cielo, un día en el suelo. Porque no han estado dispuestos a someterse al Señor las 24 horas del día. No han dispuesto su vida al sometimiento al Señor, a la renuncia del yo. Por eso Pablo va a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta humanidad, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué otra forma lo diríamos? Es
el Señor Jesucristo viviendo su vida a través de la mía. Y para que eso yo lo pueda experimentar, tengo que renunciar a mí, pues, a mi yo. Muchas veces queremos imponernos nosotros a lo que Dios dice. O queremos hacerle decir a Dios cosas que no ha dicho, con tal de autocomplacernos. Si tú no estás dispuesto a la sumisión, si no estás interesado en los frenos, Dios no te va a mostrar el acelerador. Ahora, si aprendemos cómo caminar con Dios por fe, Él te llevará, nos llevará, o nos llenará, perdón, y en nuestra relación con Dios habrá un espíritu de adoración auténtico. Él te va a llenar. Entonces habrá un espíritu de adoración auténtico en tu vida y en tu relación con las circunstancias, cualesquiera que éstas sean, dirás, gracias, Señor, porque te estás sometiendo a Dios, porque Dios es soberano, le estarás reconociendo como el Señor de tu vida. Y cuando estemos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, diremos, ¿cómo les puedo ayudar y servir? ¿Cómo los puedo amar y adaptarme a ellos? ¿Cómo? Has renunciado a ti mismo. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que está diciendo. Y dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir. Ahora, si decimos que cuando estemos con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, diremos, ¿cómo les puedo ayudar y servir? ¿Cómo los puedo amar y adaptarme a ellos? ¿Cómo yo puedo ser una bendición para ellos? ¿No sería esto como el cielo en la tierra si viviéramos así? Por supuesto que sí. Al empezar esta reflexión les mencioné que lo más cercano al cielo se vive cuando se está lleno con el Espíritu Santo. Es lo más cercano. Y querido joven, quiero decirte algo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Porque todo empieza por ahí. ¿Quieres ser lleno con el Espíritu Santo? Porque de repente a veces no queremos eso. No, pero es que implica que yo tengo que renunciar a cosas que me atraen mucho. No, todavía no, porque quiero todavía disfrutar la vida. Y sabes, ese es el más grande engaño que el infierno te puede hacer. Porque no hay cosa más maravillosa que vivir constantemente siendo llenado por el Espíritu Santo de Dios. Y si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo y disfrutar de la victoria de Cristo en tu vida, victoria sobre la ansiedad, victoria sobre los temores, victoria sobre las circunstancias adversas, victoria en medio de lo contrario, y quieres tener victoria, recuerda, solo el Espíritu Santo te lo puede dar. Y recuerda que es por fe y solo por fe. Y si tú se lo pides al Señor en esta noche, Él te lo dará ahora mismo. Porque es como que tú se lo estás suplicando. Y el Señor dice, ya era hora que me lo pidas. Te dije hace un instante, te dije algo, que el Espíritu Santo muchas veces es un gran desconocido para los cristianos, porque no lo asociamos con nada conocido. Pero sabes, el Espíritu Santo es una persona que el Señor Jesucristo llamó el Consolador. Y es el que está dispuesto a hacer tu personal training, estar a tu lado, estar contigo allí, animándote, fortaleciéndote,
ayudándote a vivir la vida cristiana de manera victoriosa. Pero sabes, Él te pide algo, que renuncies a tu yo, para que Él entonces tome el lugar, que Cristo tome el centro y el totalidad control de tu vida. Cuando eso sucede, entonces tú empezarás a vivir una vida cristiana diferente. Y ahí está la clave del por qué algunos cristianos tienen victoria sobre sus vidas y otros no. No porque Él sea mejor que yo, no, es porque Él tomó la decisión de someterse al señorío de Cristo. Tomó la decisión de poner a Cristo en el trono de su vida y dejó todo lo demás fuera. Su propio yo lo sometió a Jesús. Pero esa es una decisión que tú tienes que tomar en un momento de tu vida y vivir en base a esa decisión. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué hay creyentes que tienen victoria en su vida de fe y por qué yo no? Y descubrí que es porque ellos aprendieron lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, déjame decirte algo. Tú le puedes pedir al Espíritu Santo que venga a morar a tu vida hoy, pero se lo tienes que volver a pedir mañana y pasado y cada día. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estén siendo llenados del Espíritu Santo. No es una situación de un momento, no, es cada día. Es reconocer que el Señor es Señor de mi vida y yo renuncio a mi yo. Y cuando de pronto aflora mi yo, tengo que pedirle perdón, Señor, perdóname, vuelve a llenarme. Quiero seguir viviendo en esta victoria. Y cuando tú aprendes esa dinámica, déjame decirte, tu vida cristiana puede ser diferente. No va a ser una vida cristiana fácil, ¿eh? No te equivoques. Algunos piensan, ya lleno del Espíritu Santo, ya no tengo lucha con el pecado, ya no me va a costar leer la Biblia, ya pues va a ser fácil orar. No, no, no. Porque ahí está la sujeción, el sometimiento, la renuncia a mi ego, a mi yo, a mi comodidad. Pero entonces vendrá el Espíritu Santo a ser el que va a ayudarme a vivir esta clase de fe. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Y yo quiero que tú pienses, ¿vives lleno del Espíritu Santo? Hazte esa pregunta. ¿Ha llenado el Espíritu Santo tu vida? ¿Le has pedido al Señor que te llene con su Espíritu Santo de manera seria? De tal manera que puedas experimentar los resultados de la vida llena del Espíritu Santo. Una vida que se proyecta de manera horizontal con los hermanos, con las personas, con los jefes, en tu casa, en tu hogar, en tus relaciones interpersonales, en tu vida personal, íntima, donde nadie puede verlo, solo Dios. Y la otra pregunta que quiero hacer, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Porque empieza por un anhelo profundo. Señor, yo no estoy satisfecho con mi vida cristiana. Lléname, por favor, porque tu Espíritu Santo es el único que me puede dar victoria. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino se lleno el Espíritu Santo. Algunos traducen este pasaje como diciendo, ¿ha visto cómo el vino puede controlar a una persona y hacerle decir o hacer cosas que en sus cabales no lo haría? Bueno, algunos dicen que cuando el Espíritu Santo toma a una persona, esa persona va a hacer cosas que normalmente no haría.
¿Quieres que el Espíritu Santo venga a tu vida? Pídeselo de todo tu corazón. Él ya mora en ti. Ha sido sellada tu vida con su presencia, pero Él quiere ser quien llene, controle todas las áreas de tu vida. Y eso implicará que le entregues las llaves de toda tu vida y de todo rincón de tu vida para que Él pueda abrir, pueda entrar y pueda tener la libertad de limpiar, sacar, botar, pero con tu autorización. Y si tú quieres decirle, Señor, lléname con tu espíritu, yo quiero esta clase de vida, pues pídeselo, porque es por fe y el Señor te lo va a dar. Vamos a orar. Señor, en esta noche hemos hablado de una de las grandes verdades de tu palabra. Hemos hablado de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y su obra en nuestra vida. Y la obra que tú quieres que tu Espíritu haga, porque fue dejado para nosotros y por nosotros. Oh Señor, tú dijiste antes de partir, antes de ir a la cruz, le dijiste a tus discípulos, os conviene que yo me vaya, para que yo les envíe el Consolador. Señor, tú no hubieras dicho, os conviene, si no fuera así. Y Señor, en esta noche queremos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Que en nuestra vida haya un antes y un después. En nuestra vida de fe, así como la salvación marcó un hito en nuestra vida, un antes de Cristo y un después de Cristo. Queremos que en nuestra vida de fe haya un antes y un antes de ser llenados y un después de ser llenados. Y de estar constantemente siendo llenados. Señor, te pedimos con todo el corazón, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Permítenos vivir la sobrenaturalidad del Evangelio. Permítenos vivir vidas cristianas victoriosas, Señor. Y Padre, yo te pido de manera personal, lléname con tu Espíritu Santo. Vuelve a llenarme, Señor. Perdona mis pecados. Te entrego nuevamente las llaves de mi ser. Vuelve a llenarme, Señor. Y querido joven, si esa es tu oración, dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Díselo, lléname. Quiero que tú seas gobernando mi vida, mis pensamientos, emociones, decisiones, motivaciones. Renuncio, renuncio a mi pecaminosidad, a mi yo, a mi ego, a mi comodidad. Dile, si ese es tu deseo. Y créele que Dios lo está haciendo porque Él lo ha prometido. Lo ha prometido. Señor, tú estás escuchando la oración de cada uno de mis queridos hermanos jóvenes. Muchos de ellos están renunciando a sí mismos, a sus luchas, temores, tal vez pecados ocultos. Tal vez, Señor, a placeres temporales. Señor, quizás muchos de ellos están luchando consigo mismos. Padre, llénales con tu Espíritu Santo. Demuéstrales que la verdadera vida en Cristo es cuando somos llenos de tu Espíritu.
cuando tenemos victoria sobre el pecado, sobre nuestras pasiones, cuando tenemos victoria por el Espíritu sobre nuestros temores, sobre nuestras ansiedades, cuando somos sanados de nuestro pasado por la obra de tu Espíritu Santo, llenando, controlando. Oh Señor, muéstrate a nosotros, derrama tu Espíritu sobre nosotros, llénanos, Señor, llénanos. Haznos cristianos diferentes, haznos cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos sometemos a ti, nos sometemos a tu Espíritu, el gran Consolador, y exaltamos a Cristo por ello. Que nuestra vida anhele exaltarte a ti. Lo pedimos, Señor, con todo el corazón. Llénanos, Señor. Lléname, Padre. Lléname con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor de señores. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga.